Yo creo que el argentino es un ser muy arrebatado, es un ser plenamente pulsional, se deja justamente llevar por el exceso de sus emociones, es un ser muy melodramático. Bueno, por eso en el cine argentino también el melodrama impregnó fuertemente y entre el público tuvo tanto éxito. Somos personas apasionadas y que vamos hacia nuestros deseos, por lo general. Siento que hay algo de la pasión que nos mueve. Es un país donde el deporte por excelencia es el fútbol, que es un deporte que, si bien a mí tanto no me gusta, mueve las vísceras, te invita a abrazar a los muchachos, a tus compañeros del barrio, te mueve algo muy interno. Emblemas. Bueno, emblemas hay de todo tipo y muy diverso. La cultura argentina es muy amplia, hay distintos niveles culturales. Por un lado están los emblemas a nivel televisivo, la gente que justamente tiene cierto poder de autoridad y reproduce dichos o formas de pensar la Argentina que se vuelven moneda corriente, que están en la boca de todos. Hay un emblema muy cómico que lo mencioné, una vedette, actriz Moria Kazan, que es muy conocida, no sé si la escuchaste nombrar alguna vez. Es una mujer que pertenece al mundo de la farándula, del estrellato, que es tomada como una especie de reciclaje de sabiduría popular, mezclado con algo de exotismo del show business. Tiene una mezcla ahí rarísima, interesante, polémica también. Después, emblemas. ¿Y cuáles son alguna de sus frases que ubiques, alguna de sus dichos? Si querés llorar, llorá. Es una frase que ella tira, que es muy graciosa, como que está muy bien igual. Permitite las lágrimas, porque el argentino tiene algo de que es muy pudoroso con ciertos sentimientos. Creo que viene de nuestra raíz imperial española católica. Esta cuestión de que las lágrimas puertas adentro, que en público no te vean las lágrimas. Claro. Hay cierto ocultamiento del pathos, justamente. Completamente la cultura del aguante que se inició en el rock, en el ambiente musical del rock, que después se traspasó al ambiente del fútbol. La hinchada, la barra brava, que va y aguanta a su equipo, lo sigue con pasión y es leal, es fiel, como si fuésemos perros humanos fieles. Sí, completamente, el aguante. Sí, también lo que hay que aclarar es que un mito fundacional propio de la historia argentina es el mito del crisol de razas, donde la clase blanca, oligárquica, criolla de estas tierras, luego de la conquista del desierto que eliminaron, fue una campaña de genocidio masiva a todas las poblaciones indígenas que había hacia el sur de la Argentina. Pensamos que en la segunda mitad del siglo XIX el mapa geopolítico era muy distinto. Del río Colorado para abajo era una tierra que pertenecía a las comunidades indígenas, y toda la zona del Chaco y Formosa tampoco estaba colonizada por las autoridades republicanas. Entonces, también cuando se coloniza esas tierras, se tiene que elaborar un discurso de autojustificación de la existencia de la nación. La nación es milenaria. Entonces ahí sucede una operación emblemática muy interesante, con un canon de nuestra idiosincrasia nacional, que es el gaucho, la figura del gaucho, que en los inicios de la colonia era el marginal, el paria de la sociedad, el que estaba por fuera de la ley, y que siempre recurría a la venganza personal, nunca a la venganza ordenada de la justicia pública. Y de repente la burguesía empieza a endiosar y canonizar al gaucho como un emblema propio del imaginario cultural nacional, claramente borrándole todos los visos subversivos que le quedaban a la figura. Hoy en día estamos en un momento de auge de la lucha indígena. Justamente ahora está sucediendo todos los conflictos en el sur patagónico con la represión que están sufriendo las comunidades mapuches por la empresa Benetton, y como el Estado Nacional está amparando desde la actividad violenta y represiva
los intereses capitalistas, monopólicos. Yo creo que un gran mito que tuvo mucha eficacia en la cultura nacional argentina fue la cuestión de que todos somos hijos de los barcos, todos somos descendientes de europeos. Y no es así. Es negar parte de lo que constituye nuestro territorio, nuestra manera de habitar el mundo, que es que acá, en Capital, somos todos porteños, somos todos hijos de europeos. Y hasta ahí, porque también acá hay mucha mezcla, que está obnubilada por este discurso blanco, xenofóbico. Somos un país muy xenofóbico y muy racista, que constantemente la culpa del desempleo, de los males endémicos de la nación, se la tiramos al otro desconocido, al inmigrante, al que está por fuera de nosotros. Argentina ha sido un país de puertas abiertas en ese sentido. De hecho, es muy paradójico en 1853, cuando cae el sistema rosista de gobierno y se constituye la Confederación Argentina, se sanciona la primera constitución nacional de la Argentina, después de la de Rivadavia, que fue una constitución unitaria, que fue propia de Buenos Aires, pero la primera constitución nacional fue la de 1853, que se funda teniendo en cuenta las bases que había escrito Alberdi, un texto de Juan Bautista Alberdi, en el cual justamente se plantea una política de puertas abiertas. Vengan a poblar la Argentina, que es un gran desierto. Claramente hay un punto ciego en ese discurso, que es que la Argentina nunca fue un gran desierto, siempre existieron las comunidades indígenas. Pero ese es el punto ciego que toda ideología no puede ver, porque si lo ve se desintegraría, como dice Zizek. Entonces, Juan Bautista Alberdi dice, vengan a poblar este territorio inhóspito, desértico. Vengan, tenemos una política inmigratoria abierta. ¿Qué sucede? 50 años después, 1902, la ley de residencia, que establece que todo extranjero considerado peligroso será expulsado de la nación. Lo que hay que explicar como historiador es cómo en 50 años se pasó de un proceso donde se incentivaba la inmigración a un proceso donde el inmigrante era estigmatizado como el peligro para la unidad y la armonía de la nación. Y bueno, ahí en el medio está el surgimiento del capitalismo nacional, con el ingreso de capitales británicos, con el surgimiento de una clase obrera muy combativa desde muy temprano, donde la clase obrera, justamente como estaba compuesto por los inmigrantes que vinieron en los barcos y que vivían en los conventillos, traían todas las ideologías en boga en la Europa del siglo XIX, como eran el anarquismo, el socialismo. Entonces el inmigrante de repente pasó a ser peligroso, porque además la clase oligárquica nacional autóctona quería incentivar la inmigración anglosajona de los países del norte de Europa, y terminaron viniendo los pobres, los muertos de hambre de Italia, de España, que era justamente el elemento étnico que la oligarquía terrateniente no quería que venga a este país. Buenos Aires es una ciudad de contrastes. Viajás por sus calles, viajás en el tren, y es impresionante como por un lado ves todos los edificios de Puerto Madero y al otro lado ves todas las villas miserias que se construyeron en la década del 30, en las distintas décadas. Es una ciudad donde por un lado podés encontrar a una persona maldiciendo al mundo a los cuatro vientos, y por el otro lado podés espiar un beso de dos enamorados adolescentes en la esquina de un bar. Es una ciudad donde por un lado está la comunidad de africanos, senegaleses vendiendo joyas en pleno 11, y a 2 cuadras están expulsando a los manteros con la Policía Federal. Creo que el contraste es la palabra que define a Buenos Aires. Inclusive un dato muy curioso, Buenos Aires fracasó en su primera fundación. Cuando vino Pedro de Mendoza, como adelantado en 1536, quiso fundar la ciudad, logró fundarla, y los indios ranqueles y las otras etnias indígenas que había acá en este territorio terminaron por mal lograr la población de Buenos Aires. Y ahí es cuando la hueste de conquistadores españoles se fueron y fundaron Asunción, la actual capital del Paraguay. Y recién en 1580 es la segunda fundación de Buenos Aires por
¿cómo se llamaba? Por Garay. Es muy interesante la existencia del ejército en la Argentina, el papel protagónico que jugó en la vida política nacional. Se considera que ya desde el gobierno de Sarmiento justamente para aplacar las rebeliones internas, le dio un gran protagonismo al ejército. Y desde ahí fue una escalada desde un papel secundario hasta ser la vedette del espectáculo de la historia nacional. De hecho, me atrevo a decir que en el siglo XX tuvimos más años bajo gobiernos de facto, gobiernos militares, que bajo gobiernos democráticos. No sabemos vivir en democracia, está en pañales, está en la infancia nuestra democracia. De hecho, hay que ver si hoy en día se murió realmente la dictadura militar. Yo creo que está dando sus últimos estertores como un anciano de 90 años que se resiste a morir. Sigue viva. Hay muchos microfascismos en la vida cotidiana, en la escuela, en los bares, bueno, en las instituciones del orden, ni que hablar, en la policía, en el ejército, en la iglesia. Yo creo que el gran legado de la dictadura militar fue inculcarnos un pequeño enano fascista a cada uno en nuestro interior. Hay varios factores de por qué la derecha hoy gobierna en la Argentina. Primero, no hay que descuidar la coyuntura regional que se está dando a nivel de toda Latinoamérica y del mundo, me atrevo a decir. Hay una derechización de todos los gobiernos latinoamericanos. Todos los conflictos que hubo en Brasil con Vilma, todos los conflictos que hay actualmente en Bolivia con Evo Morales, bueno, la asunción de Trump en Estados Unidos. Por un lado, yo creo que los 12 años de kirchnerismo dejaron una huella muy fuerte en la sociedad argentina. Por un lado, fue una década donde realmente se reactivó el debate político entre la juventud. Que aclaro esto, que se haya reactivado el debate político no quiere decir que ese debate esté repleto de profundidad, ni mucho menos. Creo que todavía estamos muy en la superficie de las discusiones políticas que nos podemos dar como nación. Lo que tuvo el peronismo, que aclaro, bueno, el peronismo es el primer movimiento histórico que después lo toma como legado a seguir el kirchnerismo. Lo que tuvo el peronismo es que instaló una muralla de hierro en el imaginario político nacional. ¿Cuál es esa muralla de hierro? La opción más de izquierda que va a poder tener este país es el peronismo. El asistencialismo social, votame y te doy el pancho y la coca, la prebenda social a cambio de la subordinación política a un Estado asistencialista. Y eso es una llaga muy honda que quedó en nuestra imaginación política como seres humanos, que es muy difícil de desterrar hoy en día. De hecho, hoy en día la izquierda, si bien avanzó muchísimo en un montón de provincias y en las últimas elecciones le fue mucho mejor, todavía no es una opción viable a nivel de la política nacional. Primero por sus divisiones internas, segundo por su sectarismo. La izquierda en la Argentina está muy dañada. Siguen discutiendo qué bombacha usó Lenin el día que asaltó el Palacio de Invierno. Entonces, cuando estamos en algo tan minucioso, no se puede ir a la raíz de los problemas más profundos. Es complejo. El peronismo, y digo esto y voy a cometer un error, no soy peronista yo, aclaro. El peronismo se convirtió en una vena central del corazón de los argentinos. En el sentido de que es como las pulsiones que establecía Freud, tipo Tánatos y Eros. Creo que una pulsión del argentino es el peronismo, a nivel del inconsciente colectivo. Es muy fuerte, por eso es muy fuerte de desarraigar la peronización de la sociedad. Entró muy hondo. Pensemos que en 1930, volviendo al tema de las migraciones, hay un gran movimiento de migraciones internas, donde justamente en el contexto mundial del crack de la bolsa de Nueva York en 1930, se cierran los mercados, entonces cada uno de los países centrales en la edición internacional del trabajo toma políticas económicas proteccionistas. Eso implica que la Argentina
ya no se pueda sustentar exportando materias primas como era el modelo agroexportador que primó en las primeras décadas del siglo XX. Y eso lo que trae aparejado a nivel económico es un proceso de sustitución de importaciones, que implica un leve desarrollo de la industria liviana argentina. Esto trae un mayor auge de la clase obrera porteña, porque hay un montón de migrantes que, como ya no hay una salida laboral en el campo, vienen a la capital y se establecen en los cordones de la periferia, y ahí se fundan las villas miserias. Y bueno, hay un sociólogo, Gino Germani, que para mí es detestable lo que él plantea. Él plantea que justamente había una masa en disponibilidad para que sea cooptada por el peronismo. Yo estoy completamente en contra de ese concepto porque es subestimar al otro, es pensar que el otro realmente no tiene autonomía en su pensamiento y que se va a dejar cooptar, que se va a dejar comprar por el pancho y la coca. Y bueno, justamente lo que hizo el peronismo fue entablar una alianza multiclasista basado en un fuerte discurso antiimperialista contra los Estados Unidos. Las relaciones internacionales fueron muy tensas entre Argentina y Estados Unidos durante el periodo peronista de 1945 a 1955. Lo que hace el peronismo es establecer una alianza policlasista donde, por un lado, satisface a ciertos sectores de la burguesía nacional y satisface a ciertos sectores de la clase obrera argentina. A la par que intervienen los sindicatos con una política de fuerte represión a aquellos sindicatos que tenían, donde el comunismo tenía una fuerte raigambre. Entonces lo que se da es un proceso de cooptación, justamente de heteronomía del movimiento obrero con respecto al Estado. Heteronomía en el sentido de que son subordinados políticamente a cambio de prebendas sociales. Ni hablar de todo el aparato ideológico que se despliega. El peronismo funda una estética de lo nacional y lo popular, que hasta el día de hoy sigue muy vigente. De hecho, hay una cadena de comida rápida que se fundó que es Nakam Pop, que a nivel del marketing, un pequeño paréntesis, le salió muy mal el nombre porque suena muy inglés. Nakam Pop, no es nacional y popular. Bueno, cuando asume Perón, en 1945, uno de los primeros viajes que hace su mujer, Eva Perón, la abanderada de los humildes, como se la conoce en estos pagos, es una gira por Europa. Y pasa por España y Franco lo recibe y entablan una relación diplomática muy amena. Franco estaba alineado en algún punto con el peronismo. De hecho, fue una época donde hubo toda una política hispanista, donde se reivindicó a España como la madre patria. Perón sale de las Fuerzas Armadas, sale de una agrupación al interior de las Fuerzas Armadas que es el GOU, Grupo de Oficiales Unidos, y a partir de ahí llega al poder después de que pasa por un encarcelamiento en la isla Martín García. El pueblo pide su liberación y ahí es cuando él gana las elecciones en 1945. Que a todo esto un dato muy curioso que leí, que no sabía, en Historia del Pueblo Argentino del trotskista historiador Mercedes Peña, es que Perón fue uno de los jefes que hubo de la represión que hubo en la Semana Trágica en 1918. Militar al fin, pero bueno.